Gracias, señor Entrecanales. Tenemos algunas preguntas que queremos que responda, que ha elaborado el público. Y una de las preguntas que le hacen es qué proyectos nuevos tienen en transporte ferroviario y qué papel juega Aragón en este sentido. Bueno, el transporte ferroviario ahora mismo tenemos el proyecto el de Gijón, que os he comentado, y estamos expectantes a que podamos acudir a líneas, podamos tener líneas. Todo el proyecto ese que contaba de los barcos que bajan, ahora mismo toda la carga que va de Madrid a Valencia, la carga de arrastre a Cádiz y a Barcelona, la tenemos que hacer por camión. Lo que queremos es, cuando podamos, poderla hacerla por tren. Tuvimos un acuerdo y al final está parado con el puerto de Barcelona y con Renfe y con la plataforma logística aquí en Zaragoza, y bueno, vamos a seguir negociando esos temas con Zaragoza. Es muy importante para nosotros no solo participar en la construcción de toda la parte de vía que va a haber aquí, sino el poder ser un operador. Pero aún está un poco incipiente. Precisamente le preguntan también en este sentido si entra en sus estrategias de transporte de ferrocarril el apoyo al eje de comunicaciones por el Pirineo Central, entre España y Francia. Si entra en sus estrategias de acción de transporte por ferrocarril el apoyo al eje de comunicaciones por el Pirineo Central, entre España y Francia. Sí. Es muy importante para nosotros, sí. Sobre todo es muy importante la conexión por Perpiñán sería por la costa, pero todo lo que es la entrada por el Pirineo Central, estamos estudiándolo todo y vamos a valorarlo de forma concienzuda, seguro. Le preguntan también cómo gestionan las compras de materia prima, centralizada o descentralizada, con un equipo de compras por proyecto. Tenemos alguna serie de compras que están centralizadas, como puede ser el hierro, hormigones y compras que hagamos muy importantes, pero normalmente lo tenemos descentralizado por zonas. Queremos que somos más competitivos. Las zonas tienen su gestor de compras que dependen funcionalmente del gestor de compras de la central. Y hay una serie si queremos tener buenos precios en una serie de materiales, pues tienen que preguntar a la central si pueden trabajar con ese proveedor. Para trabajar con ese proveedor, pues tiene que estar calificado y tener tiene que estar analizado, auditado y tener una serie de características para poder trabajar. Pero es una mezcla de descentralización controlada desde la central. A alguien del público le interesa también saber si hay algo de cierto en los rumores que hablan de la intención de Acciona de vender Transmediterránea. No. Últimamente, como lo que decía al principio, que estábamos mucho... Primero, nosotros no podemos vender Transmediterránea por contrato hasta el 2008. Por lo tanto, si no podemos vender hasta el 2008 Transmediterránea, final 2008, ni nos lo planteamos. Es un proyecto para nosotros muy importante. Además, es un proyecto que, curiosamente, todos siempre pensamos que las renovables, la sostenibilidad, el crecimiento en renovables, el cambio climático, nuestro proyecto del short sea shipping por mar es muy importante y lo queremos potenciar mucho, porque queremos que quitar camiones de la carretera y quitar emisiones de CO2 es una cosa que tenemos que hacer. Por lo tanto, no tenemos ninguna intención de desinvertir en Transmediterránea. Dos preguntas más. ¿Qué efecto tiene en Acciona la bajada en bolsa de las empresas inmobiliarias? ¿Qué efecto tiene en Acciona la bajada en bolsa de las empresas inmobiliarias? Bueno, nosotros tenemos una inmobiliaria. Creo que nosotros no hemos tenido el efecto que ha habido últimamente. Yo creo que ha sido un recorte sano para muchas inmobiliarias o para el sector, dado que podrían estar sobrevaloradas. Y además es un recorte que ha venido no porque se esté vendiendo menos o porque se esté comprando mal o porque no haya suelo que comprar o que esté demasiado caro, sino ha sido un recorte financiero. O sea, se ha visto que esas empresas estaban sobrevaloradas y ha habido un recorte que yo creo que es sano. A nosotros no nos ha afectado. La inmobiliaria está dentro de Acciona y, bueno, primero no nos ha afectado porque estamos trabajando, vemos que el sector sigue subiendo de forma distinta. Hemos estado todos estos años vendiendo en España
700, 750.000 viviendas, yo creo que el sector se tiene que ir a 400 o a 300 y pico mil viviendas. Pero es un sector muy atomizado, muy atomizado. Las empresas medianas y grandes tienen una cuota de mercado muy pequeña, por lo tanto no van a verse afectadas. Yo creo que sí que va a haber empresas que han entrado esporádicamente en el sector inmobiliario por el boom que ha habido, que desaparecerán o dejarán de hacer proyectos y bajaremos a la cifra lógica que es esa y no la que estábamos haciendo, que era necesaria, pero que era increíble, ¿no? Era la suma de Francia, Inglaterra y Alemania, ¿no? Lo que estábamos vendiendo en España. Y la última que le vamos a hacer es, le preguntan que si no van a tener competidores con las licitaciones del PEIT, el Plan Estratégico de Infraestructuras Terrestres, y si van a conseguir actuar con tanta libertad. ¿Competidores de quién? Del PEIT, el Plan Estratégico de Infraestructuras Terrestres, sí. No, en el sector de la construcción, por desgracia, hay muchísimos competidores. Y nos damos de tortas y si ven ustedes las aperturas de las obras, pues hay 30, 40 empresas. Yo no digo que va a haber mucha competencia. Es verdad que en la financiación privada de infraestructuras hay menos competencia, porque hay que tener un balance más sólido. El tú poder dar el servicio de diseño, de construcción, de mantenimiento, el poder dar el servicio entero de lo que quiere la Administración, pues hace que no seamos muchas empresas. Pero en una gran obra hay 10 empresas siempre. Y además, yo creo que nuestra filosofía, y yo creo que la filosofía de mucha gente del sector, es si a mi competencia le va bien, lo más seguro es que a mí me vaya bien también, a no ser que sea un torpe, ¿no? Por lo tanto, no pensamos en ser los únicos, sino pensamos en hacer bien nuestro trabajo, el poder aprender aquí en España, el poder coger referencias, el poder tener una base sólida en España. Al final se trabaja mejor siempre en tu país, pero somos una empresa global, ¿no? Y eso nos permite acometer proyectos. Ahora estamos viendo proyectos en Canadá, proyectos en Estados Unidos, de infraestructuras. En Brasil también estamos viendo proyectos, en Chile estamos viendo proyectos. Bueno, pues el tener estas referencias nos permite ir a esos países. Y la competencia va a seguir y vamos a ver bajas. Comentaba al principio que hacemos bajas de 30, 20, 30% sobre el precio licitado. Y es distinto hacer una baja de un 30% a una obra, que la haces en 4 años y te vas y pierdes, pero en una infraestructura de concesión de financiación privada te casas con la Administración 30 años o 35 años, ¿no? Tienes que financiarlo, tiene que haber una rentabilidad justa, un 8, un 9, un 10% de TIR, por lo menos, y tienes que dar un servicio durante todos esos años, no puedes irte, ¿no? Yo creo que uno de los males de nuestro sector es el acometer las concesiones como construcción. La construcción al final es un commodity, es un eslabón más del negocio y al final tienes que dar un servicio al usuario, que es el cliente, y no la Administración. Es tu cliente ahí son las personas físicas que pasan con los coches. Muy bien. Pero vamos, va a haber mucha competencia. Me encantaría que no hubiera, por cierto. Pues nos quedamos con ese mensaje. Gracias, señor Entrecanales, por habernos acompañado en estas segundas jornadas del foro.